pueda leer para todos rápidamente y fuerte. Así que vamos a empezar con este mandamiento y nos vamos, antes de irnos al reino. ¿Quién me puede decir, alguien me diga rápidamente, cuál es el sexto mandamiento en el decálogo de Dios? No matarás. Bien, vámonos a Éxodo capítulo 20, versículo 13. Éxodo 20, 13. Y justamente, ¿qué es lo que dice ese versículo? No matarás. Este estudio de los 10 mandamientos es muy importante para nuestro crecimiento espiritual, queridos hermanos, porque nos ayuda a entender de qué manera todavía están vigentes estos mandamientos. Y claro, hemos dicho en las anteriores clases o en los anteriores estudios que están vigentes, por un lado, para el impío, está vigente para su condenación. Si el impío no se arrepiente de su camino y viene a los brazos de Cristo, van a ser condenados por la ley de Dios. Y para nosotros los creyentes, claro que está vigente también, pero está vigente ya no para condenación, sino para nuestra santificación. Nosotros debemos observar la ley de Dios y debemos buscar obedecerla, no porque la ley de Dios nos condena ya como hijos de Dios, sino porque queremos ser cada día más santos. Queremos que nuestra vida agrade de una mejor manera cada día al Señor. Esa es la manera en la que nosotros, como hijos de Dios, ya convertidos, ya redimidos, ya perdonados por Dios, debemos observar los 10 mandamientos y toda la ley de Dios. En la ley de Dios podemos observar la perfección de Dios. Ya lo hemos dicho también antes. La ley de Dios expresa la perfección de Dios. Toda su perfección, toda su gloria, todo su poder están expresados en los 10 mandamientos. Y cuando lo vemos podemos recordar el sacrificio que Jesucristo hizo. Porque Él fue el único que cumplió los 10 mandamientos. Y cuando nosotros observamos los mandamientos, lo que debemos recordar es que hubo alguien que los cumplió por nosotros y fue nuestro Señor Jesucristo. Y podemos darle gloria. Porque si no hubiera sido por su obra redentora, nadie se hubiese salvado. Porque nadie, absolutamente nadie, es capaz de cumplir los mandamientos de Dios a la perfección. Solamente hubo uno, y fue Jesucristo. Y este mandamiento es quizás uno de los más controversiales. Hay varios versículos que son controversiales, no entre creyentes, no entre cristianos, pero cuando toca hacer apologética, cuando toca hablar con algún incrédulo, ya sea un ateo, un agnóstico, lo que sea, siempre sale entre varios textos, siempre sale este mandamiento. Y ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, la persona incrédula usa este recurso del no matarás para poner en tela de juicio la santidad y la perfección de Dios. ¿De qué manera? Obviamente, apoyado en su ignorancia, el incrédulo puede llegar a decirnos que Dios no es perfecto, que su palabra no es perfecta. ¿Por qué? Si usted le pregunta, Él le responderá. Porque por un lado Dios dice, no matarás, les prohíbe matar, pero por otro lado hemos visto cómo Dios manda a su pueblo a matar naciones, a conquistar otros pueblos y matar a todos sus habitantes. Entonces no, Dios no es perfecto, no es tan santo como ustedes los creyentes piensan. Es una forma de pensar. Por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros estudiemos y entendamos los mandamientos de Dios y la manera en que son aplicables para que nosotros podamos tener respuestas coherentes a personas como esta y que no nos encuentren, como se dice, ¿no?, en curva. Entonces, de este tipo de aparentes contradicciones, que es lo que más buscan los enemigos de la Biblia, muchas veces en algunas conversaciones pueden dejar callados a algunos cristianos que no están bien preparados. Pero como dije, son aparentes contradicciones. La Biblia es perfecta y es la palabra de Dios de tapa a tapa. Desde el versículo 1 de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, salió de Dios y su Espíritu Santo inspiró a cada uno de los autores de cada uno de los libros. Este tipo de pensamientos lleva a algunas herejías, como alguna vez lo hemos visto,
que por este tipo de situaciones creen que la Biblia no es completamente la palabra de Dios. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Ellos creen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Porque ellos dicen, yo no creo, o yo no pienso, que Dios, tan bueno, tan santo, haga matar personas. Entonces, en historias donde se ve este tipo de situaciones, la guerra, donde Dios estuvo comandando al pueblo de Dios, ellos no ven a Dios ahí, ellos ven a los hombres y ellos solamente deciden ver a Dios en actos de bondad, actos de amor. Y en algún punto, esto puede llegar a ser hasta un poco reivindicante, ¿no? Para Dios, como decir, puede ser que tengan razón, porque sí, no creo que Dios sea tan malo para mandar a matar a gente inocente, porque cuando el ejército de Israel conquistaba las tierras, mataba a sus habitantes, dice que mataba desde los más pequeños hasta los más grandes, hasta los animales, pero todo tenía un propósito. Entonces es un error, queridos hermanos, creer que la Biblia en parte es palabra de Dios y en parte no. Es un error, porque si pensamos eso nos estaríamos convirtiendo en jueces de la palabra y estaría dependiendo de nosotros el decir qué es palabra y qué no es palabra de Dios. Y eso es un error terrible, porque ya estaríamos sujetando el entendimiento de la palabra a la situación mental, sentimental o intelectual del que la lee, y él pues verá a Dios donde le conviene y donde no dejará de verlo. Es un error terrible. Este mandamiento pertenece a la segunda tabla de la ley moral de Dios. En la primera tabla hemos visto los mandamientos para la comunión del hombre con Dios. El primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos. El segundo es no te harás dioses falsos, imágenes, no te harás ídolos. El tercero es no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto es guardar el día del Señor. A partir del quinto ya vemos cómo ya es para que se relacionen los hijos de Dios entre hermanos, entre creyentes. El anterior miércoles vimos honrarás a tu padre y a tu madre, y ahora estamos viendo no matarás. Así que veamos de qué se trata este mandamiento. Y como primer punto tenemos su significado original. Vamos a estudiar originalmente qué significa o qué quiere decir este mandamiento. En su significado original, tal cual como está escrito en la Biblia, sería más o menos así: no mates, no asesines, no cometas homicidio. Lo voy a invitar a que alguien busque rápidamente en Mateo 5:21 y vamos a ver que Jesucristo hace referencia a este mandamiento. Mateo 5:21. Léalo, ¿lo encontró? Bueno. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Cuando el Señor Jesucristo usa esta palabra, en el griego significa no asesinar de manera injustificada. Esa es la connotación que tiene. Y en el hebreo sería más o menos así: jamás mates, que nos da la idea de no matar por tu propia cuenta, o sea, sin la autorización legal de Dios. ¿Cuál es el concepto de pecado? El pecado es todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando una persona asesina fuera de la voluntad legal, fuera de la autorización legal de Dios, es considerado pecado. Este mandamiento está de una manera implícita y también explícita, devolviendo el valor a la vida humana. Este punto debemos tenerlo muy claro si queremos entender este mandamiento y muchos mandamientos y los demás mandamientos, incluso varios versículos de la Biblia. Aquí Dios, y esto tenemos que aclararlo muy bien, Dios no está prohibiéndole al hombre matar un animal, por ejemplo, o una planta, porque también las plantas son seres vivos. Porque si lo interpretáramos de esa manera, si interpretábamos de no matar a esa manera, no matar nada, entonces nos morimos de hambre. Si nos volvemos vegetarianos, vamos a matar plantas de algún aspecto. Y si matamos animales, bueno, estamos asesinando también. No nos olvidemos que Dios le dijo al hombre, le puso a su disposición toda la creación para su mantenimiento. O
o sea, para su alimentación, para que el hombre se mantenga y se sostenga. Entonces, si lo interpretamos de esta manera absoluta y literal, prácticamente estaríamos diciendo que el resto de la Biblia está errada y sería incoherente. Porque por un lado, Dios le dice a los sacerdotes que sacrifiquen animales en el altar, en los tiempos de los sacrificios, y que maten animales también para comer, pero por otro lado les estaría diciendo que no maten, y sería algo incoherente. Y ahí sí le daríamos la razón a estas personas que son enemigas de la Biblia, de decir que Dios no es perfecto, porque como por un lado manda a su pueblo a matar animales para los sacrificios o para lo que sea, y por otro lado les prohíbe el matar. Entonces este mandamiento no se está refiriendo a matar cualquier cosa, o a matar todo, o a matar lo que sea, sino que este mandamiento se refiere a algo muy específico. Y voy a decir algo, que si un animalista de estos que ahora protegen o sobreprotegen a los animales, si me escuchara decirlo, seguro que se enojaría o tal vez se iría. Espero que no haya ninguno aquí, voy a correr el riesgo de decirlo. Pero no es lo mismo matar a un animal que matar a una persona. El ser humano, la persona, es infinitamente más valiosa que cualquier animal delante de Dios. La vida humana tiene un valor muy, pero muy grande e importante, y ahora vamos a descubrir por qué. ¿Por qué no es lo mismo matar a un animal que matar a una persona? Porque el ser humano, el hombre, ha recibido algo de parte de Dios que no lo ha recibido nada, ninguna otra cosa creada. Y vámonos a Génesis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27 dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahora podemos entender por qué la vida del ser humano tiene mucho más valor. Porque cuando Dios creó, en el inicio, cuando empezó con la creación, a nada, absolutamente nada, le dijo que llevaría su imagen, como dijo con el hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre, el ser humano, porta la imagen de Dios, y por eso la vida humana tiene un valor incalculable delante de los ojos de Dios. El ser humano tiene algo que lo distingue de toda la creación, y es lo que Dios decidió depositar en él, que fue su imagen. El hombre puede reflejar varios atributos que Dios ha permitido y que Dios ha depositado que el hombre pueda reflejar, como su amor, como su sabiduría, como la manera de relacionarse, la santidad en algunos aspectos. Dios ha decidido transmitir esos atributos, ponerlos para que el hombre los pueda reflejar al mundo. Un animal no puede reflejar eso. Un animal no es inteligente. Bueno, por instinto han sido creados de una manera que podríamos decir que es inteligente, pero son instintos que Dios colocó en ellos específicos para cada raza. Pero el hombre es el portador de la imagen de Dios. Esto no significa que las demás cosas creadas carezcan de valor, obviamente. Todas las cosas tienen valor, pero el hombre tiene un valor superior. Todas las cosas fueron puestas a disposición del hombre. Vamos a leer los versículos 28 y 30, el mismo de Génesis, y dice así: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto os servirá de alimento, y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida.
les he dado a toda planta verde para alimento, y fue así. Dios puso a disposición del hombre para que el hombre pueda disfrutar, y valga la aclaración, de manera responsable de toda la creación. El hombre puede disfrutar de toda la creación. Si necesita comer, el hombre puede cazar un animal, puede cortar las plantas y prepararse una ensalada, si por ahí le da pena matar un animal. Pero el hombre puede, por mandato de Dios, puede disponer de toda la creación. Aunque parezca moralmente correcto lo que los animalistas dicen que no, que los animales son tan importantes como el ser humano. Es más, algunos dicen que hasta los animales son más importantes que los seres humanos, porque creen que los animales habitaron primero la tierra. Dicen, no, los animales primero tuvieron la tierra, así que ellos son más importantes. La tierra les pertenece a ellos y el ser humano es un parásito que lo está destruyendo. Mal. Esa es una visión atea, contraria a Dios y contraria a la Biblia, porque están poniendo la imagen de Dios por debajo de las bestias, porque los hombres portamos la imagen de Dios, y al poner la vida de un ser humano por debajo de un animal es como estar diciendo que Dios es inferior a su creación, y eso es un error. Algunos animalistas creen que una hormiga tiene el mismo valor de un niño, por ejemplo. Escuché por ahí algún comentario sobre esto que decían que da más pena la cantidad de pollos que mueren cada año cuando son cocinados para comerlos, que los 6 millones de judíos que fueron eliminados en el holocausto nazi. ¿Puedes creerlo eso? Sentir más pena y decir, o sea, mueren más pollos, digamos. Es un error, querido hermano. Es un error. Bueno, en alguna ocasión vi una encuesta que una persona iba y invitaba a gente de la calle y les decía qué opinaban sobre una ley que decía exterminar a los perros de la calle que estaban por ahí sarnosos, enfermos y abandonados. Y muchos le respondían que no, que cómo van a hacer eso, que está mal, que es cruel, que no es humano hacer eso. Y cuando la misma persona les preguntaba, ¿y qué opinan del aborto? Ellos decían, eso sí, porque ¿cómo van a traer a un niño a sufrir si no tienen las condiciones de vida? Terrible. Sentir más pena por un animal que por la vida de un niño que ni siquiera ha nacido, que está creándose en el vientre, que ya es un ser humano diferente de su madre, porque ya tiene su propio ADN, un ADN que nunca jamás se va a volver a repetir. Es único, que ya va a aportar huellas digitales que van a ser únicas no solo en su generación, sino en la historia. Ningún ser va a volver a tener las mismas huellas digitales ni el mismo ADN. Desde el momento de que es fecundado, ya es otro ser humano. No hay que a los 3 semanas o a las 2 semanas, no, ya es un asesinato. Y estas personas creen que eso sí es moralmente correcto, que eso sí es bueno, pero no matar a un perro, una doble moral. Y todo esto es a causa del pecado, el pecado que ha distorsionado la manera de percibir la realidad a estas personas. Gente que desecha el valor de la imagen de Dios puesta en el hombre y la pone debajo de la fe. Entonces vemos, ya para ir aclarando, el significado original de este mandamiento es no cometer asesinato injustificado y fuera de la autorización legal de Dios. Ese es el verdadero significado de este mandamiento. No es no matar en general, no es matar todo lo que ha sido creado. Exclusivamente no asesinar personas de manera maliciosa e injustificada y sin el mandato legal de Dios. Entonces, luego de tener clara esta idea sobre el mandamiento, vamos a ver un poco en la manera en que era aplicado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿para quiénes aplicaba este mandamiento? Estamos hablando en el contexto histórico del mandamiento. Como ya habíamos visto en los anteriores miércoles, la ley de Dios se aplicaba a todos, sin excepción. Fuera del pueblo de Dios,
al pueblo de Israel como sus normas de convivencia de manera tanto vertical, del hombre hacia Dios, como de manera horizontal, del hombre con su prójimo. Y aplicaba para todos. Si había un extranjero entre ellos, ya sea como sirviente o como un habitante más, debía someterse a las leyes de Dios. La ley aplicaba para todos. Ya lo hemos visto más anteriormente. Pero a partir de aquí vamos a ver algunas excepciones que involucran este mandamiento, que delante de Dios no se consideraban como una violación a la ley. Excepciones que Dios mismo estableció, donde Él consideraba que la vida de ciertas personas debía ser interrumpida, donde Él mismo mandaba matar a manos del pueblo, a ese mismo pueblo que había recibido este mandamiento. Dios mismo en ocasiones les decía que debían matar a algunas personas y no era considerado una violación a la ley de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, le voy a pedir a Damaris que nos lea Éxodo capítulo 21, versículo 17. Voy a leer fuerte para que se escuche y escuchen los hermanos de la transmisión también. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Vamos a pedir a mi hermano José que lea Levítico 29. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Interesante, ¿no? En el capítulo 20, acabamos de ver que Dios dice no matarás. Y ahora en el capítulo 21, estamos viendo que Dios dice que el que deshonre o el que maldiga a sus padres, se le dará muerte. O sea que esa persona debía morir, ya sea apedreada, pero debía morir a manos del pueblo, porque este era un mandamiento para el pueblo. Entonces, ¿qué quedamos de nuevo? Como decíamos, no era una violación, porque esta ya no vendría a ser asesinato, sino que vendría a ser pena de muerte. Estaba autorizada legalmente por Dios. Dijimos que no matar era asesinar injustificadamente fuera de la voluntad legal de Dios. Pero ahora aquí Dios está dando la autorización de que la persona que cometa estos errores o estas faltas debe morir. Se le dará muerte. Esta falta era considerada tan grave que debía ser pagada con la vida misma. Porque los padres dentro de una familia son la máxima autoridad y son la representación de Dios. Entonces, cuando un hijo deshonraba a sus padres, estaba deshonrando la imagen y la representación de Dios. Eso era en esos tiempos y eso es en estos tiempos ahora. Los padres, los que somos creyentes, debemos entender que nosotros somos los representantes de Dios en nuestra casa. Nosotros somos el ejemplo que nuestros hijos deben seguir. Y cuando un hijo deshonra a su padre, está cometiendo un terrible error. Ahora nosotros como creyentes y como hijos también, los que todavía tenemos padres, debemos honrar a nuestros padres. El que tal vez no sean ellos creyentes no nos justifica de este pecado, no nos hace libres de este pecado. Más bien, como les decía al principio, debemos observar esto y honrando a nuestros padres nos santificamos más, ¿no? Y a nuestro Dios le agrada nuestra santificación. Entonces debemos obedecer. Mi hermano Leonel va a leer fuertísimo Levítico 20, versículos 2 y 3. Vamos a ver otra excepción al mandamiento. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave transgresión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Habían actos que Dios condenaba en su ley, actos de inmoralidad o de impureza sexual, como por ejemplo la homosexualidad, actos por ejemplo que contaminaban el templo, eran actos que debían ser pagados también. Eran considerados una ofensa tan grande que el
conocemos la historia, que ellos ofrecieron un sacrificio extraño, incienso extraño, dice la palabra. Ofrecieron algo, quién sabe qué era, pero era algo que Dios no mandó que ellos hicieran, y contaminaron el templo. Contaminaron en la manera de decir, en el acto, no que el templo quedó contaminado porque el templo era santo y era de Dios, sino que el acto era una manera de contaminar. Y fue tan grave su pecado que dice que Dios mismo mandó fuego y los quemó. Pero ¿por qué? Aquí podemos ver, a diferencia del mandamiento, que el que contaminara el templo debía morir. Aquí estas personas murieron por mano de Dios. Puede ser por la autoridad y por el cargo que ellos tenían, eran sacerdotes del templo. Entonces la falta era considerada más grave. Era grave también que una persona normal lo haga, pero ellos tenían más responsabilidad. Como los que somos líderes de la iglesia, tenemos una responsabilidad más grande delante de Dios cuando nos paramos en su altar y predicamos su palabra, por ejemplo, o ministramos las alabanzas, o enseñamos, o aconsejamos, o sea lo que hagamos en nombre de Dios. El liderazgo tiene una responsabilidad muy grande delante de Dios. Y todo aquel que decide ser líder debe tener esto muy claro. Debe tenerlo claro, que su responsabilidad es grande delante de Dios. Los ojos de Dios están puestos sobre el líder, sobre el liderazgo, sobre el pastorado. No es un chiste, no es cualquier cosa, no es algo pasajero, no es un relajo, es algo serio. Si hemos comprendido la santidad de Dios, vamos a entender que es algo serio llamarse ministro de Dios. Mi hermano Fernando nos va a leer Levítico capítulo 24, versículos 13 y 16. 24, 13 al 16. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: saca fuera del campamento al que maldiga, y que todos los que lo vieron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre ha de morir. Bien, vemos una excepción más, si vale la pena decirlo. Blasfemar el nombre de Dios, tomar el nombre de Dios en vano, era castigado con la muerte. Y vemos en esta historia muy particular, porque al principio esta persona de la que se está hablando dentro del contexto, era una persona que tenía padre egipcio y madre israelita, era considerado un extranjero. Y cuando él comete este pecado en una discusión con otro israelita, dice que el pueblo lo agarró y lo llevó de Moisés. Ya la orden anteriormente era el que blasfemara el nombre de Dios debía morir. Pero aquí había la aparente duda de que, ¿será que aplica para el extranjero también? Entonces lo traen delante de Moisés y Moisés habla con Dios, o Dios le habla a Moisés y le dice que sea extranjero o sea nativo, si blasfemara el nombre de Dios debía morir. ¿Y quién lo tenía que matar? Dice, la congregación, el pueblo que unos cuantos capítulos más antes había recibido el versículo o el mandamiento de no matar. Dice que la congregación tenía que poner las manos sobre la cabeza y darle con los caluchos, apedrearlo. Entonces vemos, ¿no?, la importancia y el contexto de las excepciones que Dios hacía al mandamiento, porque estaban legalmente aprobados por Él. Él mismo. No fue que un sacerdote se decidió aumentarle la ley, no matarás, pero si alguien blasfemara el nombre de nuestro Dios, ¿lo mataremos? No. Dios mismo estableció: si deshonran a su padre, si contaminan el templo, si toman mi nombre en vano,
debe morir. Son pecados grandes sobre todo tomar el nombre de Dios, hermano. Ese nombre que lo representa tanto a Él. Ese nombre en el cual Jesucristo hizo todas las maravillas. Ese glorioso nombre. Pero hay un mandato, porque aquí podemos caer en el error también, de que estos mandamientos fueron dados en la ley de Dios. Hay un mandato, o este mismo mandato se dio mucho tiempo antes a la ley del Sinaí, que fue dada a Moisés. Le voy a pedir que, yo lo voy a leer, pero usted vaya a Génesis 9:6. Mire lo que dice, Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Mucho tiempo antes de los 10 mandamientos y de la ley del Sinaí, Dios ya valoraba la vida humana porque Él había puesto su imagen en los hombres. Y cualquiera que decidía matar injustificadamente y de forma maliciosa a una persona estaba renunciando a su propio derecho de vida. Porque solamente Dios tiene el derecho de quitar la vida. Y el que tomaba esa atribución, de alguna manera estaba creyéndose superior o tal vez de la misma autoridad de Dios para decidir sobre la vida ajena. Y esa persona, al decidir hacer eso, estaba renunciando a su vida misma. Y Dios lo estableció así. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces vemos que es un mandamiento que ya estaba, se puede decir, vigente mucho antes de los 10 mandamientos. Ya estaba. Ahora aquí Dios lo escribe de una manera formal, podríamos decir. Por si no se han dado cuenta, tal vez, o por si no han querido entender, o por si tienen alguna excusa, aquí se los dejo escrito con mi propio dedo. No matarás. No matarás. El hombre es el único ser creado que Dios decidió estampar su imagen. El templo, los sacrificios, las fiestas, las ofrendas, que solamente eran sombra de Dios, que en alguna manera representaban la imagen de Dios. Dios era representado como un tipo y sombra en toda la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Ninguna de esas cosas, en ninguna de esas cosas Dios estableció su imagen. Si bien lo representaban, o sea, a modo de sombra, no llevaban la imagen de Dios. Eran cosas que Dios había consagrado. El templo mismo, Dios lo había consagrado, pero el templo no llevaba la imagen de Dios a la manera que el hombre sí la llevaba. Dios estampó, Dios puso, Él decidió poner su imagen en el hombre. Y cuando Jesucristo vino a hacer el cumplimiento de toda la ley, Él abolió, bueno, Él cumplió, mejor dicho, la ley por nosotros, la que nosotros no íbamos a poder cumplir, pero Él no quitó este mandamiento. Todo lo contrario, querido hermano. Él reivindicó la vida del ser humano. Porque ¿dónde vino a morar Dios? ¿Acaso no vino a habitar, no vino toda la deidad de Dios a habitar de manera corporal en Jesucristo? En Jesucristo podemos ver cómo Dios decide revelarse de manera corporal en la vida de su Hijo. Es por eso que la vida es muy importante delante de Dios. Y vamos a ver, ya que tocamos el tema de Jesucristo, qué fue lo que dijo o qué fue lo que enseñó Jesucristo de este mandamiento. Lo que hemos podido ver hasta ahora viene a ser, como se lo denomina, la letra de la ley, literal, como está escrito. Pero había algo que ya hemos nosotros aprendido, ¿no? Que hay el espíritu de la ley, lo que Jesucristo vino a enseñarnos, porque aparentemente por el pecado el pueblo de Dios no había entendido completamente lo que las leyes de Dios en realidad significaban. Vámonos nuevamente a Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, hermano José. Denle fuerte. Mateo 5, 21 y 22.
Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué les parece? Ya no solamente era no matar, ahora estaba prohibido insultar, enojarse contra su hermano y ofender la vida de alguien que lleva la imagen de Dios. Hay algo que lo escuché en una enseñanza del pastor Suquel Michelet. La verdad no recuerdo si es original de él, pero me gustó mucho que él dice: cuando un mandamiento de Dios prohíbe algo, implícitamente te está ordenando que hagas lo contrario. Si el mandamiento, por ejemplo, es no mentir, ¿qué sería lo contrario? Decir la verdad. Si el mandamiento te dice no, si te dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, lo contrario sería que debes respetarlo, que debes honrarlo, porque podemos caer en el error de decir, bueno, el mandamiento dice que los honre, que honre a mi padre y a mi madre, pero no me dice nada más. Entonces, bueno, tal vez mi manera de honrarlos es estar lejos de ellos y no tener contacto con ellos. No, hay formas en que uno demuestra la honra. O por ejemplo el de mentir. Le dice no mentir, pero hay ocasiones donde tal vez decir la verdad te va a meter en problemas, te va a traer alguna consecuencia. Entonces tú dices no mentir, pero tampoco dije la verdad. Es un grave error. Cuando el mandamiento nos prohíbe algo, también nos está ordenando hacer lo contrario. Entonces vemos que no es solamente el asesinar a alguien que se considera como un quebrantamiento del sexto mandamiento, sino que el simple hecho de menospreciar e insultar a tu prójimo sin ningún motivo o justificación ya está haciéndote culpable de violar este mandamiento. Y obviamente pueden haber cosas que nos molesten, amigos hermanos, algunas actitudes, algunas expresiones, pero queridos hermanos, eso no nos justifica para airarnos, para ofenderlo. Puede ser también la inmadurez de algún hermano que todavía está creciendo. Entonces, en vez de enojarnos, en vez de ofenderlo o de menospreciarlo, ¿qué deberíamos hacer? Ayudarlo a crecer. Esta situación no debería llevarnos a los chismes, por ejemplo, a las calumnias, a las murmuraciones. Es un pecado grave. El pueblo que se llama creyente en esta época no ha entendido esto, queridos hermanos. No lo ha entendido. Y muchos lo hemos vivido. Que en la iglesia misma la murmuración abunda, el rencor abunda, la envidia abunda, los insultos abundan, el menospreciar abunda. Y todos esos que se creen cristianos, que hacen todo esto, o no han entendido o no han querido entender que están siendo culpables de juicio delante de Dios, están siendo expuestos al fuego del infierno, porque su forma de actuar y su actitud para con su hermano, que lleva la imagen de Dios, lo está colocando delante de Dios como un asesino. Está matando a su hermano, dice Dios. Entonces nosotros en esta situación, lo que debemos hacer, lo que deberíamos hacer, lo más correcto es ayudar a nuestro hermano que tiene alguna falla. Y si tal vez es un poco difícil ayudarlo acercándose y hablar, pues debemos orar. ¿Por qué no hablamos con Dios en vez de hablar con nuestro hermano acerca de ese hermano? Orar por su crecimiento, orar para que él mejore, para que él crezca, para que él cambie ciertas actitudes. Jesucristo enseñó sobre esto, y Pablo más adelante lo amplía un poco más, amplía esta enseñanza, que si tenemos algún problema con algún hermano, hay un procedimiento. La vida del creyente no se la dejó a que la hagamos como querramos. El Señor, en su soberanía, estableció un procedimiento para las formas de actuar para que su iglesia se mantenga sana. Si tienes un problema,
con alguien de tus hermanos, ve y habla con él. Y si no te quisiera escuchar, bueno, busca a 2 líderes de los más maduros y hablen con él. Y si no quieres escuchar, delante de la congregación. Y si no quiere escuchar, ¿qué dice la palabra? Que sea expulsado de la iglesia. Ahora, lamentablemente, las iglesias no quieren hacer este tipo de cosas para no sé, para que no se sienta mal el que está pecando. Deciden, bueno, vamos a hablar con él. Ah, no hace caso, mejor vamos a darle palo. Porque se queda en la iglesia, pero vamos a seguir hablando mal para él. No. Que una persona que está terca y está empeñada en contaminar y en hacer división en la iglesia misma establecida en el Nuevo Testamento, indica que tiene que tener disciplina o tiene que ser excomulgada, porque está empeñado en dañar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, si no vamos a seguir estos procedimientos, vamos a cometer un error. Si hay algún problema con un hermano, en vez de murmurar, en vez de atacarlo, en vez de insultarlo, hablemos con él, oremos por él, y si vemos que la situación está más grave, la Biblia nos dice qué es lo que sigue, qué es lo que tenemos que hacer. La Biblia nos lo dice. No nos lo deja en nuestra libre interpretación. El Señor ya estableció el orden. Debemos tener presente que los hermanos son importantes, no importa la edad que tengan, ni el tiempo de convertido. Si es un hermano creyente, nacido de nuevo, lleva la imagen de Dios. Y ese es un error que también se comete. Cuando son muy jóvenes, normalmente a los niños se los menosprecia bastante, o cuando ya están entrando a la adolescencia, porque todavía tienen una inmadurez en su forma de expresarse, en sus conversaciones o en lo que sea. Y a veces los que somos más antiguos, llevamos más años, o tal vez somos los más viejos, los menospreciamos. O a veces con el hermano nuevo, ¿no? Ya los que estamos unos cuantos añitos sabemos un poco más y ya tenemos hasta lenguaje técnico de teología. Y llega un hermano que tiene, pues, como todo hermano nuevo, algunas dudas, porque tiene hambre de la palabra y nos pregunta cosas que son tal vez ya para nosotros ya sencillas, pero para él es nuevo. Él nunca había probado ese alimento y está probando y quiere más. Y en vez de dárselo, no. Aquí solo hablamos los teólogos. Y por allá ellos también recién se convirtieron en challenge. No. Tenemos que considerar, no importa la edad ni el tiempo de convertido que lleven los hermanos, ellos llevan la imagen de Dios. Y vamos a leer un mensaje un versículo muy interesante. Hermano Leonel, por favor, váyase al Evangelio de Juan, capítulo 2, del 14 al 15. Y digo que es muy interesante porque estamos hablando del valor que debemos darle a nuestro prójimo, del trato que debemos darle a nuestro prójimo, de nuestra manera de reaccionar con nuestro prójimo. Pero este versículo es interesante. Léalo, mi hermano. 2, 14 y 15. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Interesante, ¿no? Ya sabemos de quién está hablando el versículo. El Señor Jesucristo dice que llegó al templo y encontró que el templo estaba lleno de vendedores y revendedores, personas que se aprovechaban de la necesidad de las personas, que vendían los animales que era para la ofrenda. O sea, era un negocio redondo, porque ellos se pusieron en la iglesia o a las puertas del templo a vender lo que la gente necesitaba ofrendar. Entonces le iban, el que le compraban, le compraban. Hicieron un negocio ahí. Dice que Jesucristo se enojó y hizo un azote de cuerdas, y no lo hizo para mostrárselo, ni para el mínimo le ha tenido que sonar a unos cuantos. Y es muy esta parte de la historia que cuenta Juan es muy interesante, porque esta parte de la historia está en los 4 evangelios, pero usted va a ver que en ninguno de los otros 3 evangelios dice que él hizo un azote de cuerdas. Solamente dice que se enojó, volcó las mesas y los echó. Pero solamente Juan especifica que Jesucristo, aparte de enojarse, hizo algo más. Hizo un azote de cuerdas, que era para algo. Ahora yo le pregunto, esta manera en que
Jesucristo reaccionó, fue pecaminosa. Venimos hablando de que hay que tener paciencia con los hermanos, hay que tratarlos bien, no hay que enojarse, hay que hablarles con cariño. No podía Jesucristo simplemente haberse enojado, porque la Biblia dice airaos, pero no te quedes. No podía haberse solamente enojado y controlarse y tal vez hablarle con calma, no decirle, hermano, no hagas eso, está mal, están contaminando el templo. O cosas como están de moda ahora, ¿no? Perdón, se me apagó la tablet. Tengo Perdón. Bien, seguimos. Entonces, o no podía simplemente él no haber hecho nada y decir, bueno, Dios puede juzgar, solo Él lo ve todo, solamente Él tiene derecho de juzgar. O no podría también haber dicho, yo total hago las cosas bien y ellos se las arreglarán con Dios. Yo total soy el ejemplo. De Jesucristo decidió hacer otra cosa. ¿Cómo podemos hacer encajar la primera parte de esta enseñanza con lo que Jesucristo dice? Hay algo que igual escuché de Suger Michelet que me gustó. Hay ocasiones en las que no airarse es pecaminoso. Hay ocasiones, queridos hermanos, en las que no airarse y reaccionar es considerado pecado. Por ejemplo, cuando la vida está siendo maltratada, cuando la vida está siendo ofendida, cuando usted ve que alguien está maltratando a otra persona, ya sea física o sea psicológicamente o con palabras, y que usted lo vea y usted no diga nada, es pecado. A veces el airarse es aceptado delante de Dios. Estas personas estaban contaminando el templo. Estas personas estaban ofendiendo la santidad que Dios había puesto en el templo. ¿Cómo Jesucristo no se iba a enojar? Dice que el celo lo consumió. El celo le llenó las penas, porque la santidad que Dios había puesto en el templo estaba siendo contaminada por hombres interesados, por hombres que estaban buscando dinero, por hombres ambiciosos. Claro que Jesucristo tenía que enojarse, y claro que lo que él hizo fue correcto. Y lamentablemente eso es lo que falta mucho en estos tiempos: el celo por la casa de Dios, de muchos líderes, de muchos pastores, de muchos incluso hermanos, porque para tener celo de la casa de Dios no solamente hay que ser pastor, también el ser un miembro nos debe consumir el celo de que estén manchando la imagen de Dios. Por eso es que no es correcto, queridos hermanos, no exponer a las personas que hablan en nombre de Dios con falsas doctrinas. No es correcto no exponerlos. Tenemos que exponer que son personas que están equivocadas, que están hablando en nombre de Dios y lo están manchando. Personas que hacen ver que la vida, que Dios es un genio de la lámpara, que nos concede todos los deseos. Yo he pasado situaciones en mi anterior trabajo donde a veces me veían leyendo mi Biblia o algún libro y se me acercaban algunos ingenieros y me decían, ¿qué haces la Biblia? Me dicen, estoy aquí estudiando un poco de la Biblia. Ah, ¿vas a ser pastor? Le digo, no, pero esa es buena carrera, da plata. Me dicen. Yo conozco pastores que tienen altazos, que tienen casa y sus hijos estudian en universidades privadas. Eso es lo que sucede. Esa es la imagen que estos falsos pastores están mostrando al mundo, están dañando la imagen de Dios. Y hay creyentes que todavía dicen, no, pero ellos darán cuenta delante de Dios. No. ¿Acaso Jesucristo se quedó callado ante las falsas enseñanzas de los fariseos? ¿Acaso no le decía víboras, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hijos del diablo? ¿Acaso Jesucristo estaba pecando?
Biblia dice que el que juzga con justo juicio puede juzgar. No voy a juzgar con juicio de hombre, voy a juzgar conforme a la Escritura. Y el no airarse ante estas situaciones, queridos hermanos, es pecado. Es pecado. Jesucristo no pecó. Jesucristo estaba reivindicando la santidad del templo que representaba a Dios, porque él todavía no había muerto, el Espíritu Santo no moraba todavía en los creyentes, sino que la ley judía estaba totalmente vigente y el templo representaba la presencia de Dios. Y estas personas estaban dañando esa imagen y Jesucristo tenía que reaccionar. Ahora, ¿qué le parece, ya estudiando bien el tema personalmente, pero qué le parece que Jesucristo exageró? Sinceramente, no quiero caer en ningún tipo de herejía, de una perspectiva. Yo creo que se quedó corto. Dice la Escritura que el que contaminaba el templo, ¿qué tenía que pasar? Tenía que pagar con su vida. Lo que Jesucristo hizo fue un acto de misericordia, porque pudieron haber muerto y irse al infierno ese mismo rato aquellos que estaban contaminando. Pero Jesucristo les dio más que los despachó, y a ver si se arrepienten más adelante de lo que hicieron. Fue un acto de misericordia. Estas personas eran dignas de morir. Así que hay momentos, queridos hermanos, donde no airarse es pecado. Y lo decía hace rato, cuando la vida misma corre peligro. Si usted ve alguna vecina o algún pariente que está siendo maltratado físicamente, o por la calle, ni siquiera que son parientes, si usted ve que la vida de un ser humano está siendo maltratada y usted decide pasar al largo, está pecando. Y la ley terrenal incluso hasta lo consideran cómplice. Y delante de Dios usted también está siendo un cómplice de esa situación, porque no está defendiendo la vida. ¿Acaso Jesucristo no hizo eso aquí en la tierra? Cuando todos querían matar a la mujer adúltera, defendiendo la vida, enseñando que es más importante la vida. Jesús lo enseñó, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. Ustedes recuerdan, ¿no? Que había un hombre que había sido asaltado y botado, prácticamente moribundo. Y de los que se esperaba que hagan algo, ninguno hizo nada. Y del que menos se esperaba que haga algo, fue el que hizo todo lo correcto y lo agradable delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros no reaccionamos ante el maltrato de la vida, estamos siendo igual que este levita y que este sacerdote que vieron al moribundo y pasaron de lado. Estamos siendo igual. Jesucristo enseñó la importancia de la vida sobre cualquier cosa. Jesucristo sanaba y alimentaba en el día de reposo, y lo condenaba y lo juzgaba. Los que no habían entendido la ley, los que no habían entendido el espíritu del mandamiento del día de reposo, lo condenaban porque él hacía actos en el día de reposo. Y les ponía ejemplo: ¿acaso si tu buey o tu mula cae en un pozo en un sábado, no lo sacarás hasta que pase el día? O sea, dándole el ejemplo con la vida de un animal. O sea, cuánto más valiosa es la vida del ser humano. También hizo mención de David, ¿no? Usted se acuerda de la historia cuando él tenía hambre y dice que entró al templo y comió de los panes que estaban en la mesa de la proposición, los cuales eran santos y estaba prohibido que coma quien sea. Era un pecado también terrible delante de Dios. Pero dice que David le pidió al sacerdote y el sacerdote le dio de comer. ¿Por qué? Porque la vida estaba encima de ese mandamiento, encima de esa ley. La vida se superpone a todas estas cosas. Y Jesucristo lo dejó muy claro. Y nosotros tenemos que verlo de la misma manera. La vida es más importante que cualquier cosa. No solo no se debe matar, sino que se debe apreciar y valorar la vida humana.
De eso se trata la Biblia. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y nuestro prójimo lleva la imagen de Dios también. Dice que de eso se trata la ley y los profetas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos tener esa perspectiva de la vida. Y ahora hay un tema que es muy controversial en estos tiempos, que yo tengo que ser sincero, yo en mi corazón, sin el conocimiento necesario, yo estaba de acuerdo, pero tenía algunos sentimientos encontrados con mi ignorancia. Y bueno, ahora que ya lo comprendí de una mejor manera, puedo apoyar deliberadamente y de manera gozosa. ¿Qué perspectiva o qué posición debemos tener ante la pena capital, o más conocida como la pena de muerte en estos tiempos? Les soy sincero, sin conocer el tema, yo apoyaba siempre. Así que vamos a leer unas cuantas cosas. Primeramente vamos a volver a leer Génesis 9:6. Dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En otras palabras, Dios mismo estableció la pena de muerte. No se lo inventaron los hombres, no se lo inventó alguien por ahí, no sé, un iluminado. Dios lo estableció desde el inicio, que el que derrame o el que mate, a alguien debe pagar por su vida. Pueden haber algunas objeciones a este tema o contra este tema, como por ejemplo, alguien podría decir que la vida es tan preciosa, tan valiosa, que nadie es digno de ejecutar esta pena capital, ¿no? Por ejemplo, ser el que sube el térmico a la silla eléctrica, ser el que, no sé, tantas maneras que hay para ejecutar, o el que coloca la inyección letal y lo duerme al malhechor. Pero aquí se da una pregunta. Cuando la ley estaba vigente en su totalidad y Dios estableció que el que cometa cualquiera de los pecados que vimos hace rato debía morir, debía ser muerto a manos del pueblo, le pregunto, ¿había alguien en ese tiempo que era digno también de quitar la vida? Tampoco. En ese tiempo no lo había, en este tiempo tampoco lo hay. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que lo que se está aplicando no es el actuar del hombre, sino que él está actuando bajo un mandato de Dios. Está actuando bajo la autoridad de Dios, cumpliendo un mandamiento. No se trata de si es digno o no es digno, sino se trata de cumplir lo que Dios estableció. Otra objeción podría ser que la pena de muerte no es un medio de disuasión. ¿Qué quiere decir disuasión? De que vaya a lograr que ya no haya más asesinatos, por ejemplo. Bueno, si establecemos la pena de muerte, creemos que con esto ya nadie más matará. Hay muchos estados, en Estados Unidos la mayoría tienen pena de muerte y asesinatos siguen habiendo. Dios no lo estableció como un método de disuasión, como diciendo, bueno, estableceré la pena de muerte para ver si así dejan de matarse. No. Sino que Dios estableció esto como un método, como un instrumento de justicia. Directamente. El que mate, muere. No es para evitar que los demás maten, o no es porque sean más o menos dignos el que vaya a matar a alguien, o el que vaya a ejecutar la pena de muerte, sino que es un instrumento que Dios utilizó como justicia. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Qué dijo Jesucristo? Ahora, en segundo lugar, cuando Dios estableció la pena capital o la pena de muerte, no la estableció como un método de disuasión, ya lo vimos, ni como un método tal vez como de retribución o como de que, bueno, vamos a pagar. No se pagaba.
No se le pagaba a la familia del asesinado, no se les pagaba con la vida del otro, como decía, mira, porque eso sería fomentar la venganza, ¿no? Como me mataste a mi pariente, yo te mato a ti. No. Sino que era como un método de justicia delante de Dios, porque era quebrantar un mandamiento que Dios había establecido. Y el quebrantar este mandamiento era una ofensa directamente contra Dios y contra su imagen. Entonces era un método que Dios utilizaba como justicia. Obviamente a la hora de ejecutar esta medida se debe hacer las distinciones del tipo de homicidio. También hay algunas excepciones. Un homicidio accidental no se considera como un asesinato. Tal vez en un acto de defensa propia, defendiendo la vida misma y la de tus seres queridos, no se considera, sino que, como dijimos al principio, el matar de manera deliberada y maliciosamente, eso es lo que prohíbe Dios. El que una persona de forma premeditada y con una maldad que está siendo guiada por el que fue homicida desde el principio, comete un homicidio malicioso, esa persona es digna de muerte. Claramente, ahora en estos tiempos, los que deben ejecutar esta medida son los gobiernos de cada nación o de cada estado deben establecer la forma, es su competencia y su responsabilidad. Y vámonos a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Miren lo que dice Romanos. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. ¿Deseas pues no tener a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón de castigo, sino también por causa a la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto: pagar a todos lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Es competencia de los gobernantes, y dicen que no por nada ellos llevan una espada que castiga al que hace lo malo. Y el que quebranta la ley de Dios está haciendo lo malo. Para cerrar este punto, le damos una nota del teólogo, el doctor R.C. Sproul, acerca de este tema. La Biblia dice que la vida humana es tan sagrada, tan preciosa, tan santa. La vida humana tiene tanta dignidad que si con la malicia de la premeditación quienes destruyen a otro ser humano deben renunciar a su derecho de vivir. Dios no solamente permite la ejecución de los asesinos, Él la ordena. Dios no solo permite la ejecución de los asesinos, Él la ordena. Y el pastor Miguel Núñez agrega lo siguiente: la única razón por la que nos espantamos con la pena de muerte es que no valoramos al ser humano como Dios lo valora. Si reconociéramos el valor real que el ser humano tiene ante los ojos de Dios, no nos asombraría en lo más mínimo que si alguien le quita la vida a otra persona de manera intencional, de ese agresor se demande su propia vida en pago por lo que hizo, pues esta persona ha hecho algo horrible. Si el asesinato malicioso, premeditado, no nos hace ver esta perspectiva que tiene Dios de que esa persona debe pagar con su vida, es que no tenemos
y no consideramos lo valioso que en realidad es la vida. Porque estamos poniendo de alguna manera la vida del asesino sobre la vida del que fue asesinado injustamente. Y es un grave error. Es por eso que nos espantamos muchas veces cuando dicen se va a aprobar la pena de muerte para el asesino que mata injustificadamente, maliciosamente, que hace un plan, que estudia, que analiza, que imagina y lo lleva a cabo su crimen. Claro que debe y merece la pena de muerte, porque Dios así lo ordenó. Para concluir, algo que debemos tener muy en claro al observar el decálogo de Dios es que todos y cada uno de los mandamientos nos muestran aspectos de Jesucristo. Y en este caso no es la excepción. Ver cómo Jesucristo nos salva y nos redime al morir de la forma que estaba explícitamente prohibida. Porque a Jesucristo no le dieron la pena capital. A Jesucristo lo asesinaron injustamente. Cuando ni siquiera las autoridades que no eran judías, los romanos, encontraron culpa sobre él. Ese pueblo, que supuestamente era el pueblo de Dios, al que Jesucristo vino, ese pueblo lo asesinó. Ese pueblo mintió, engañó, buscó las artimañas. Prefirió a un ladrón, que fue Barrabás, prefirió un delincuente antes que Jesucristo. Decidieron asesinar al Hijo de Dios. Decidieron asesinarlo. Nosotros fuimos redimidos a causa de su muerte. Al fin y al cabo, fueron nuestros pecados los que lo mataron. Porque dice la palabra que Jesucristo murió por los pecados de quiénes? De nosotros. De sus hijos, no los pecados del mundo. El mundo recibirá su castigo, pero Jesucristo murió por nuestros pecados. Y mientras nuestros pecados lo mataban, nosotros recibíamos perdón. Mientras nuestros pecados lo torturaban, lo insultaban y lo humillaban, a causa del enemigo que de alguna forma influenció a estas personas para que hagan lo que hicieron con Jesucristo, nosotros estábamos siendo redimidos a través de la muerte de Jesús. Porque dice la palabra que por su muerte hemos sido salvos. Por su muerte. Que nosotros debíamos recibir la maldición de la ley, pero Él se hizo maldición por nosotros y murió a manos de asesinos despiadados que no solo lo mataron, sino que se gozaron en su muerte, se deleitaron haciendo lo que hacían, disfrutaron cada momento. Y aún así Jesucristo decidió dar su vida por nosotros. Nos redimió y fuimos hechos justos a través de su justicia. Que este mandamiento nos haga ver cuánto ama Dios la vida de los humanos, donde Él depositó su imagen. Que incluso mandó a su Hijo a morir por sus escogidos, para que sus escogidos no se pierdan y que de la misma manera nosotros valoremos la vida por los cuales Él se entregó y valoremos el sacrificio que Él hizo. Y así podamos valorar también la vida de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. Amén. Oremos, querido hermano. Padre bendito, le agradecemos por su palabra. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos algo nuevo